In Mexico we have like a saying, I don't know if anywhere else, but they say, si te toca aunque te quites, y si no te toca aunque te pongas. So I believe in that. ¿Saben la de cartoncito, cuñado? Para los que no saben, que lo dudo mucho, el cartoncito es cuando el borrachito lo agarra a uno así, de donde pueda, pues, del cartón. ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense. I think I was singing opera 10 years ago, and then I sing pop and dance and Mexican music right now. Dile que hay lugares donde lo puedes vestir de mujer y llevarlo a divertirse, ya en chava. Es la princesa de papá con 7 hermanos mayores, todos varones y una sola mujer. Al nacer, ¿qué creen? Pues todo se llenó de rosa en mi casa. Yo creo que mis papás se dieron cuenta desde que era niña, bueno, desde que era niño, porque empezaba a maquillarme y a usar los cosméticos de mi mamá y ver caricaturas para niñas y me encantaba, pero de algún modo no quisieron hacer más al respecto o no sabían cómo hacerlo, pero realmente después cuando crecí yo pensé que era gay, que me iba a quedar así, que me gustaban los chicos y nada más. Y entonces poco a poco fui decidiendo que no, realmente no era un hombre y que era heterosexual. I always felt like a mermaid. My early years, my first memories are mermaid memories. La verdad es que tuve una muy buena niñez, porque en la niñez, díganme quiénes de ustedes estaban preocupados en ser hombres o mujeres. Realmente eran niños jugando y siendo felices, donde no te importa más. El problema cuando empieza, cuando llegas a la secundaria, cuando llega una menstruación y te dicen, oye, ¿qué crees? Esta regla que vas a tener mes con mes es para que tú des a vida a alguien más, porque tú eres una mujercita y los niños por aquí, las niñas por acá. Ahí es cuando yo dije, no, espérate, si yo quiero seguir formándome en la fila con los niños, con mis cuates, quiero ser como mi hermano que anda en la moto. Bueno, ya al momento de ir a la escuela hacía como el drama, que a mí nunca me gustaron las falditas, porque a mí nunca me gustaron los prendedores, porque a mí no me gustaban los aretes, etcétera, 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 ¿no? Entonces toda mi vida de escolar la hice en uniforme de deportes, no había como ningún problema, pero pues sí fue como difícil en ese momento porque yo no sabía ni qué era lo que pasaba, me estaba buscando y como no había nadie cerca que estuviera como en la misma situación que yo, no me animaba a preguntar a alguna otra chica o alguna otra mujer, decirle, oye, ¿tú sientes esto? Porque sabía que si me iba a decir que no, me iba a dar miedo. I've never said that I was in the closet because there was never a closet for me. I was just being me, and yes, of course, I was bullied in school, and I was molested, and it was really, really harsh since elementary school. But my family was there for support. When I was like in elementary school, I used to be bullied a lot, like a lot. That's why I didn't even finish school, you know, because I hated bullying. I hate that, and I used to get bullied a lot.
por los compañeros, por los maestros, por los orientadores, no puedes jugar con nosotros porque eres diferente. They were like, oh my gosh, you're gay. And I was like, I don't even know what gay means. So I didn't know the meaning of gay. And then I started to grow up and I was like, oh, okay, so gay is when you like people from the same sex. And then, back then I didn't know I was transgender. I mean, I was always really feminine and I knew I was different. Just that I didn't realize what was happening to my body. Mi transición en sí la empecé alrededor de los 14, 15 años, cuando tomé esa etiquetita de ser trans, porque el internet, en un buscador muy famoso, puse soy una mujer, pero me siento hombre. Tenía 4 meses inyectándome. Yo me inyecto cada 21 días. La voz a los 15 días me empezó a cambiar. A los 15 días la voz empezó a cambiar. La manzana de Adán. La musculatura, la energía, fuerza, hambre. Me di muchísima hambre. La libido sube mucho. También el pecho empieza a disminuir. La regla se va. Me salió manzana, se me hicieron entradas. Así como son cambios muy muy rápidos, digo, vello corporal, vello facial. La genital es la metaidoplastia, que es cuando al cuerpo femenino le entra testosterona, el clítoris tiende a crecer un poco. Entonces, en ese procedimiento lo que hacen es desprenderlo de los labios mayores y darle un poco de más alcance y reacomodar la uretra a la punta. Y tienes sensibilidad y puedes tener relaciones sexuales como cualquier otro chavo, ¿no? Y la faloplastia es crear un neopene a partir de la piel del brazo o de la piel de la pierna, pero no hay ni sensibilidad, no hay realmente nada. Para tener una erección tienes que tener la bomba de desgarcia y tampoco es estética. There's a lot of doctors that do that surgery here in Mexico, but they don't really give you the results you want. Because I don't want just a vagina that looks like a vagina. I want a vagina that can give me orgasms and it's like functional vagina, you know? And so I'm planning to do it in Thailand, but it's very expensive. Yo me operé como a los 22 años, me hice transexual a los 22 años. Ya lo hice a los 22 años porque es una edad más consciente, que también pues te cuesta dinero. Tuve que trabajar desde los 16 años. No me pongo trágica, pero yo creo que si quieres algo, sabes que todo cuesta. A un heterosexual le cuesta también la vida. Nada es gratis, nada. Ni el cielo. You transition because you have a condition called gender dysphoria, which is not a medical condition, it's just an identifying condition. It is not a mental condition either. But gender dysphoria is a feeling where no matter how much you look at yourself in the mirror, you still see yourself male. And I always exemplify it with saying that it's a bit like an anorexic girl, that where no matter how much she looks at the mirror, she will see herself fat, and she will continue to look for ways to make herself thinner. I didn't know how much I pass as a woman. Like, for example, I look at the mirror and I still see a boy in the mirror. And I do not consider myself a pretty woman or a pretty person. Well, I'm not into just the outside of a person. Y hoy te puedo decir que yo te podría maquillar sin problemas. Y yo me pinté el cabello de todos colores y sabores, morado, me puse rayitos, me hice bases, me alacé, me lo enchiné, me lo cortaba, me lo dejaba largo, usaba tacones, minifaldas, escotes. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me veía al espejo veía a una chava muy bonita, muy hermosa. Y la verdad es que, pues decía, bueno, o sea, pues yo sí andaba como con esa persona del espejo. Pero ojo, jamás dije que yo era esa persona del espejo. I am completely against the fact that we have to say that transgender people have to pass, because passing means that we want to actually
cheat, and that we actually have to be something that we are not. Hence, we pass. Passing in itself means you accept that you are not a woman and you pass as a woman, which is also something that comes with the fact that when people say, "Oh, I did not know you're so pretty. I wouldn't know you weren't a woman." Well, guess what? This is a very derogatory position in itself, because you're saying, well, you are not what you want to be, but you tricked me and you look good, Mucha gente al principio no entiende, me dice, o sea, ¿cómo? ¿Quieres ser mujer? Y yo así, no, al revés. Yo nací como niña. Entonces se quedan así, ay, no es cierto. Yo, sí es cierto. Entonces, ¿que no pareces? No, pues no. Y eso es como me dicen. Y poco a poco se van metiendo en el tema, pero si no me preguntan, pues yo no les cuento así, más a grandes rasgos, Afortunadamente yo llegué a una esencia de ser humano, que yo ya no veo a las personas si son niñas o niños, yo los veo como seres humanos, los aprendí a ver a los ojos, y yo creo que cuando ves a los ojos puedes ver el alma de las personas. I ran into a couple of homosexual boys that will not accept me as a woman either, and I remember this one occasion where one boy pushed me. He was more of a kid. He pushes me towards a wall. This was when we were going to a nightclub, and he tells me, if you wanna sleep with boys, you don't have to dress as a girl. He was very offended by the fact that I transitioned. People just see the outside. They see this pretty woman with stilettos and red lips and long hair, and they feel attracted to. But once they know your story and your background, it's when it really affects their decision. No matter how much they like you, no matter how much you made a connection with that person. Yeah. Pues yo siempre soy muy sincero. Así, mira, esta es mi situación. ¿Aceptas o no? Va a depender de ti, ¿no? Entonces, pues, si la chica dice que sí, órale, adelante, ¿no? Pues realmente que seamos, soy como cualquier otro hombre. Digo, mi condición es otra. Y pues, nada más que me quiera, como soy. Finding a love interest is also very complicated. Finding friends is also very complicated, and then finding a job. So you hear a lot of this in the transgender industry, and of course it has an effect in your career. The best thing that I figured that I could do for this was just to take control of everything that I do, not depend on any one company, and it has been complicated in itself. And I've had a lot of brands actually step back because of me being a transgender person, which is a very ridiculous notion. I've seen, for example, I did a TEDx talk about my transition, and it was very funny because one of the sponsors for TED actually withdrew itself from the event because I was going to be a speaker at the event. Sí he sufrido discriminación laboral más que nada, cuando intenté trabajar en otra cosa que no era lo mío, pero creo que es complicado para algunas personas trans, bueno, mujeres más que nada, porque a los hombres casi no se les nota, pero sí para algunas chicas trans es complicado porque la gente todavía no está acostumbrada a ver algo diferente a ellos, y creo que falta un poco la cultura del respeto. También hay mucha ignorancia en cuanto al tema, entonces bueno, creo que hace falta educar bastante a la sociedad. Prejuiciada respecto a la gente que tiene un bajo conocimiento hacia ella misma. Yo no digo que les falte cultura, no. Les falta conocerse ellos mismos, porque cuando tú te tienes amor a ti, le puedes dar amor a los demás. A veces la gente te prejuzga, y yo creo que cuando realmente algo no te gusta de alguien, es como un espejo. Tienes que trabajarlo porque realmente puede ser que lo tengas tú. Y nosotros no somos malas. Yo me dedico mucho al arte. Tengo muchos amigos que son pintores, escultores. Tengo amigas transexuales que son diseñadoras de moda. Muchas niñas que se dedican al estilismo. Y trabajamos de día y somos productivas. No es solamente trabajar de noche y buscar la facilidad. Doy clases de música, soy maestra de canto en una academia en Interlomas,
Y bueno, estoy ahí dando clases desde los 6 años que tiene mi alumna más pequeña hasta los 63 años que tiene mi alumna mayor. I'm transgender and I am an architect. I have a degree on eco designs and I have a lot of things to do on the sustainability design. I made corporative things and I'm very happy with my life. I did have the opportunity of opening the Twitter accounts for very large companies in Mexico. I'm responsible for the very first interpretations for Twitter for Telmex, Telcel, Samsung, Sears, Motorola, Microsoft, which are very large companies that needed a lot of access to these markets via Twitter. And I also started doing a lot of work as far as making myself a person that publishes content for the digital market. I didn't even know I was getting into modeling. It was more because of my exotic look that photographers started looking after me to take pictures of me. And I look okay. And they once told me like, you should really get yourself into this thing. And I was like, yeah, why not? I like it. My name is Emma. I'm a performer. I do music, painting and video. I define myself like an artist in constant learning because every day is a lesson. I'm a fashion blogger and beauty blogger, and I also do videos for YouTube. And I just talk there about my life, and I actually recorded on video my transition from male to female, because there was no videos about transition in Spanish and from Mexican people. If you type the word transgender, male to female, it was all stories and all blogs from people in the United States, in Canada, in the UK, and there was no record from people here in Mexico. And I think we have a lot of transgender girls and boys out there. Like if you don't go to school, you won't be anyone. I don't think so. You can shine on your own. Like me. No tienes que etiquetarte en la vida. Tienes que vivir y caminar como quieres y ser quien tú quieres. Yo creo que cuando tú ya tienes una cierta edad y te solventas económicamente, eso te ayuda bastante. Te ayuda mucho porque de esa manera pues nadie puede decirte, si tú vives una vida y te solventas, nadie puede exigirte nada. Ser trans en México es una lucha constante. Yo creo que aquí en la Ciudad de México es mucho más fácil que en el resto de la República porque aquí hay tanta gente y muchos tienen la mentalidad de libertad, ¿no? Por eso yo me vine a vivir aquí. Y la gente latina creemos que México es como lo más cruel. En México tenemos muchas cosas muy bonitas. Tenemos mucha libertad y principalmente la libertad de expresión. No tenemos toque de queda, cosas que existen en otros lugares. No te limitan, mi país no te limita nada. Mi país es maravilloso, me gusta. I think that Mexico City, it's really changing, and it's a really good city to live your diversity. But of course, people are mean, and here in Mexico, there's a lot of this masculinity, like obsession with masculinity. So, for men, a transgender is a person that denied its masculinity, so it's like a sin. I'm mostly with straight guys because, I don't know, they feel like I'm a girl or, I don't know, like a different girl. That, I'm not looking for someone special. You know, I don't mind. If I fall in love for someone who looks like a girl, fuck it. Si yo me enamoro de una mujer, pues no me importa, es amor. Y si me enamoro de un niño gay, porque me encantan los niños gay, pues no, es amor. Y yo creo que más que nada voy por el amor. Desde los 13, les voy a ser muy sincero, yo ya andaba con chavas. Yo sabía creo que mis primeros recuerdos de que me haya gustado una mujer ha sido desde los 4 años, más o menos. I was a married man before I began my transition,
and I divorced because of it. It was really hard to bring my wife along, which I understand. I have a girlfriend now and I live a lesbian life. I do have, for example, sexual relationships where I act completely as a man, whereas I've also had sexual relationships where I act completely as a woman. And that's a very interesting part of me living a queer lifestyle. I do sometimes actually want to maximize my male capacity in bed, and I've had frustrations because when you are in a hormone replacement therapy, it is very hard to maintain an erection. So I've been frustrated. I have found ways where me and my couple can express love through disconnecting ourselves from gender altogether. It's very complicated because she lives as a girl. So we present ourselves as a lesbian couple, which is also something a bit of a mind clusterfuck of sorts when you tell people, you know what, I changed my gender so I can be a woman, so I can actually date women. This is very complicated for people to get their heads around, but then gender and sexual orientation are not tied together. Yo tuve que probar a una mujer, tuve que estar con una mujer para decir que no era lo que no quería. Yo me enamoré de un hombre y yo creo que el amor mueve todo. I'm not interested in men, and I'm just very happy with my wife that respect me. Yeah, my wife always accept my condition, and we have a very, very good life. Bueno, mi novio hace 4 años, casi 4 años que nos conocimos, y bueno, él supo desde siempre que yo era una mujer trans y no le importó, siempre me ha apoyado, siempre ha estado a mi lado en los momentos que más lo he necesitado y bueno, estamos contentos, tratando siempre de superar las cosas complicadas en una pareja, pero a fin de cuentas seguimos adelante. I want people to get to know that the transgender life, if you want to call it like that, it's just a simple and a common life. It's not different from a cis woman life, you know? Nothing is gonna defeat us, so we have to work, and it's not our look who is talking, it's our work. Pedirle a la gente que sean felices, que vivan esta vida como quieran y que persigan los sueños, porque esta vida es para que los sueños se hagan realidad y es posible, todo es posible en esta vida si realmente lo deseamos y luchamos por ello, nada más, a ser felices. Like if I don't wear makeup, I would be sad, you know, like mad at myself, like not feeling comfortable. And I don't think you should live like that because life is one, you know. Life is just one. You gotta live it the way you want it. So you, drifter of the sky, who kneels before the Tower of Song, hell, it only takes us a little while before the mountains crumble and fall. And you can shatter them too. And you can never die blue. No new truth into the fire.